Una vez más, bienvenidos a este encuentro. Es una suerte y un lujo tener a Carmelo Vizcarra, que se ha comprometido a tener una serie de encuentros aquí conmigo y de paso con todos nosotros para aprender de muchísimas cosas que tienen que ver con la salud, desde su visión, desde muchos años de experiencia. Lleva más de 40 años en la práctica de la medicina personalmente cree que el ayuno es el mayor método de curación que existe y por eso vamos a hablar hoy con él del ayuno, con Carmelo Vizcarra, que es médico y que además tiene la gran suerte de estar cerca, tanto los que acuden allí como él mismo, de personas que acuden al centro Suaispe y está en Navarra. Y además no es la primera vez que estamos con él. La ocasión anterior hablamos de muchísimas otras cosas que tienen que ver con la salud, con la salud consciente, y en este caso nos hemos aventurado a preguntarle algo de lo que muchos nos habéis preguntado y es sobre el ayuno. Así que, Arrachaleón, buenas tardes o buen día, depende de quién nos vea y a qué hora, pero bienvenido, Carmelo. Arratsaldeon, buenas tardes, buenas tardes. Pues el ayuno para mí fue el gran descubrimiento. Yo en medicina echaba en falta a veces pues, esa educación para la salud, ¿no? O sea, no solamente es ir en contra de la enfermedad o luchar contra la enfermedad, sino favorecer la salud. Y entonces, empezando a buscar otros tipos de la ars médica que decían los antiguos, el arte de la medicina. La medicina no solamente es una ciencia, es un arte que poco a poco a lo largo de los años vas elaborando, vas teniendo experiencia, vas viviendo con la gente y vas apoyando a las personas enfermas. Y entonces ellos son los grandes maestros con los que vas aprendiendo. Y siempre suelo decir, sobre todo en los últimos años, que el ayuno es terapia magna, aquella gran capacidad. Cuando decimos que el ayuno es parte del descanso o reposo fisiológico, cuando no gastamos energía en la digestión, en la absorción de alimentos, en la asimilación, cuando no gasto o ahorro energía en el metabolismo, toda esa energía se invierte, guiado por ese médico interno que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior, hacia los procesos de curación. Entonces, la curación, a mí me gusta decir que no es un acto médico, es un proceso biológico. Y lo que podemos hacer como médicos es acompañar a la persona a desarrollar su capacidad de autocuración, de autorregulación. Y esto lo hace mejor que nada el ayuno. Para mí, el ayuno durante una enfermedad, cosa que pide el mismo cuerpo somáticamente, te pide muchas veces no comer, no solamente en la enfermedad, sino cuando estamos angustiados, cuando tenemos una preocupación, cuando estamos tensos, cuando estamos nerviosos. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, mi madre me decía, mira, toma por lo menos un poco de leche, porque cuando tenía un examen se me hacía un nudo en la boca del estómago y se me quitaban las ganas de comer, ¿no? Entonces el ayuno es un camino a la vez olvidado hacia la salud, pero es algo inherente al ser humano. Todos ayunamos de vez en cuando, sobre todo cuando estamos preocupados, cuando estamos tensos, cuando estamos nerviosos. Estábamos diciendo al principio que esto es una serie de encuentros que estamos teniendo que le hemos llamado el arte de vivir y que este sería el arte de ayunar, porque se puede decir que el ayuno pone en marcha también muchísimos procesos dentro de nuestro cuerpo y que de alguna forma ese ayuno puede curarnos, pero ¿cómo lo consigue? ¿Qué efectos provoca en nuestro cuerpo? En la medicina higienista, nosotros siempre vemos al ser humano como una globalidad, pero hay tres grandes sistemas. Uno, el sistema de nutrición y el metabolismo. Otro, el sistema de relación, que es el que me pone en contacto con el exterior, con las personas, el que me permite pensar, me permite memorizar, me permite ver, me permite hablar, me permite escuchar. Todo eso que nos pone en relación con el exterior es el sistema de relación. Y el tercer gran sistema es el sistema de eliminación y de curación, de autocuración. Entonces, cuando yo gasto mucha energía en la alimentación o cuando gasto mucha energía en la relación y trabajo mucho y descanso poco, toda esa energía no puede ir invertida hacia el proceso de curación. En cambio, cuando descanso a nivel digestivo, a nivel metabólico, cuando dejo de comer, toda la energía se invierte, la sangre se interioriza, toda la energía calórica de la sangre va hacia adentro y además al descansar
y no preocuparme y estar en contacto con la naturaleza si puedo cuando estoy ayunando, toda la energía se invierte hacia el sistema de regulación, de eliminación, de desintoxicación y de autocuración. Entonces es juego de sistemas. Cuando no gasto en la actividad, cuando no gasto en la preocupación, cuando no gasto en el metabolismo, en la digestión de grandes comilonas que a veces hacemos, pues toda esa energía se invierte para la curación. ¿Y cómo lo hace el cuerpo? Pues ese es el gran misterio. Yo soy de la opinión que solamente conocemos un 5% del funcionamiento de nuestro cuerpo y todo el resto, el 95%, lo hace de forma inconsciente o conscientemente inconsciente, podríamos decir. Entonces el ayuno es lo que hace, pone en juego la curación. Vale, ahora vamos a hablar sobre los efectos que tiene la microbiota, algo que se está hablando mucho de ello, pero si te he entendido bien, entonces es recomendable durante el ayuno también parar el ejercicio físico o cualquier movimiento que agote el cuerpo físicamente, ¿no? Sí, aunque también viene bien pasear en la naturaleza, respirar aire puro, darme un baño, ver la luz del sol, calentarme un poco cuando no calienta demasiado al sol, ¿eh? De alguna manera podemos decir que en el ayuno no dejamos de comer. Comemos a plato opuesto de todas las reservas que hay en nuestro interior, pero además seguimos comiendo del agua que bebemos, del aire que respiramos y de la luz del sol que tomamos. Entonces, recogemos con mucha más capacidad la energía de la naturaleza. En la tradición occidental, en la tradición cristiana en la que estamos inmersos nosotros, pues los grandes místicos, Francisco de Asís, Teresa de Jesús, todos los grandes místicos hablaban del ayuno como una manera muy importante de expandir la conciencia. Es como que cuando comemos en exceso, toda la energía se centra en el abdomen, en la digestión, entonces cuando dejo de comer, toda la energía se eleva hacia la conciencia, hacia la expansión y hacia un poco aquello que decimos imaginación, inspiración e intuición. No la mente de mente, sino la mente consciente. Esta es la que se despierta en el ayuno. Te voy a hacer una pequeña broma, aquello de que con el hambre el ingenio se agudiza, ¿no? También. Sí. El hambre aviva el ingenio, se dice en castellano, ¿no? Sí, es verdad. Exacto. Y en cambio, cuando comemos mucho, muchas veces en un restaurante comemos mucho y decimos, uy, qué bien, ahora una litera para dormirme, porque toda la energía se centra en el abdomen y no hay energía para la conciencia, nos da sueño. Un niño, cuando recién mama, de la madre, de la mamá, pues recién mamá, toda la energía, toda la leche de la madre entra dentro de su cuerpo, esa leche cálida, amorosa y consciente, pues toda la energía se centra en el abdomen y claro, pues ¿qué es lo que hace un niño? Pues dormir. Ese sueño, esa siesta que dicen que es uno de los grandes inventos españoles, ¿no? Pues bueno, pues algo hemos inventado. La fregona, el chupachus y la siesta. Y vamos a hablar de la microbiota, aunque se me ocurren un montón de preguntas. Luego te voy a preguntar sobre la historia del ayuno a través de las civilizaciones, las culturas, las religiones. Pero es que urge esta pregunta, ¿no? ¿Qué efecto tiene sobre esa microbiota? Primero, ¿qué es la microbiota? Que ya nos explicaste en la anterior charla bastante claramente. Y luego, ¿qué efectos tiene, ¿no? El ayuno en la microbiota. Bueno, pues la microbiota en los últimos años, en las últimas décadas, se le considera, y para mí es un nombre muy adecuado, el órgano oculto. O sea, ahora se está reconociendo que esa microbiota, que en un 97-98% está constituido por bacterias que lo que hacen es fermentar todos los restos de los alimentos que llegan al intestino grueso. A partir de ahí produce vitamina B, vitamina K, y entonces, claro, grandes vitaminas como la B y la K se producen por los microorganismos, por los bacilos, por las bacterias buenas que hay en el intestino grueso. La microbiota, entre otras cosas, también produce serotonina, ¿no? La serotonina es aquella hormona o neurotransmisor que tiene que ver con la paz, con la tranquilidad, con el entusiasmo, con las ganas de vivir, tan necesarios en estos momentos. Y esa serotonina en un 80-90% se forma y se produce en el plexo mesentérico, los nervios del abdomen, ¿no? Del intestino. Incluso las endorfinas, que son estas hormonas que nos dan pues, cuando hay un dolor, pues, disminuye la capacidad de dolor, todas esas sustancias que nos ayudan también a
a sentir con más capacidad del cuerpo y no darle tantas vueltas a la cabeza, pues también tiene que ver con él. Por eso se llama el segundo cerebro. Curiosamente, el ayuno tiene una acción directa sobre la microbiota, aumenta la variabilidad, es más variada, es más expansiva, hay muchos más microorganismos con el ayuno. Entonces, cuando más variada es la microbiota, mayor es la salud de las personas. De hecho, ahora mismo las personas que viven en el campo, que llevan una vida sana, una alimentación adecuada, lo que tienen es que la microbiota, los bacilos, las bacterias intestinales son mucho más variados. En cambio, las personas que viven en la ciudad, que viven estresados, que no ven la luz del sol, que están continuamente ahí comiendo comestibles pero que no son alimentos que nos nutren, la microbiota se va reduciendo. Entonces, verdaderamente, y el gran descubrimiento de los últimos años, y es de los últimos años, es que el sistema inmune se potencia cuando la microbiota funciona bien. Entonces, cuando hay un ecosistema en la microbiota donde no solamente tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos, tenemos levaduras, tenemos microorganismos que entran a tomar parte de nuestro ecosistema. Entonces, cuando comemos sanamente o cuando hacemos un ayuno, el sistema inmune aumenta. En concreto, los linfocitos NK, que son importantes en la humanidad, en la inmunidad, mejor dicho, aumentan y también los leucocitos y todo se regeneran. El sistema inmune mejora muchísimo como parte de ese sistema de autorregulación del organismo cuando ayunamos o cuando comemos frutas, vegetales, verduras, con todo su color y todo su aroma recogido directamente de la naturaleza. Ya sabes que a veces te suelo meter así preguntas como muy mías, así, sin más. Se me ocurre preguntarte cómo se empieza un ayuno, a raíz también de tantos ayunos intermitentes que escucho que está tan de moda ya, hay un intermitente 12, 14, 16, e incorporo aquí una pregunta que tiene que ver con mi vida personal, que mi padre siempre le he visto ayunar en luna menguante o luna llena. Si cuando está llena no come, al siguiente día come fruta. Bueno, se hace unas cosas como muy así a su aire. Tampoco te creas que es muy ortodoxo, pero yo le he visto a veces ayunar y tiene que ver con la luna y empieza después con la fruta y las verduras y va siguiendo un paso, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si esto que te acabo de contar personal es muy habitual entre personas que deciden hacer un ayuno casi de manera instintiva o porque lo sienten así. Y luego también, en caso de que empecemos el ayuno, ¿cómo empezamos? ¿Qué pasos tenemos que seguir? ¿Y cada cuánto tiempo o cuál es el horario de un ayuno intermitente de que tanto se habla, ¿no? Bueno, yo lo que diría, Anne, es que las personas que quieran hacer un ayuno largo lo hagan bajo prescripción médica, bajo control médico. En cambio, sí que podemos hacer en el próximo catarro, la próxima vez que un día hacemos una comida muy, muy grande, muy fuerte, y se nos quitan las ganas de comer, en ese momento no forzarnos a comer. O sea, verdaderamente tenemos que, los cambios tienen que ir poco a poco. A mí me gusta decir que si vivimos en un rascacielos en el piso 20, si echamos los hábitos por la ventana se van a romper. Entonces, los hábitos hay que bajar escalón por escalón. Primero hay que dejar de comer fritos, embutidos, conservas, disminuir la sal, disminuir los dulces y poco a poco ir hacia una alimentación de frutas, de verduras, de cereales, de legumbres. Finalmente, pues vamos quitando parte del cocido, vamos hacia las frutas, hacia las ensaladas en estado crudo y de ahí pasamos a fruta y finalmente, poco a poco, sin ningún esfuerzo, el cuerpo se va habituando y pasamos al ayuno muchas veces sin darnos cuenta. O sea, si hacemos progresivamente, las ganas de comer van disminuyendo y el cuerpo empieza más la zona, a potenciar la zona catabólica, la zona de desintoxicación y disminuye la zona de coagular, la zona anabólica. Entonces, hay un tiempo para cada cosa, como decían los antiguos, un tiempo para comer y un tiempo para ayunar. Entonces, el ayuno es muy adecuado hablar del ayuno en esta zona. No sería adecuado hablar en África o en ciertas zonas donde no hay ni para comer, pero nosotros que comemos en exceso es darnos cuenta que no enfermamos por inanición, sino enfermamos por sobrealimentación. Entonces, el ayuno lo que hace es compensar el exceso de la comida.
Y entonces es ir poco a poco, poco a poco. O cuando hay un catarro, cuando hay gripe, cuando hay fiebre, verdaderamente la mejor manera de bajar la fiebre es no comer. Porque si tenemos fiebre y comemos, la temperatura del cuerpo aumenta. Igual que cuando vamos a un restaurante y empezamos a comer y a comer, pues te quitas la chaqueta, te quitas el jersey, te vas soltando la camisa porque lo metabólico produce calor. En el momento que dejamos de comer, lo metabólico disminuye la temperatura y entonces ante la fiebre siempre hay que hacer un ayuno. Y un ayuno es beber agua, porque eso sí que es importante, mantener el agua en el cuerpo es importante. Somos 70% de agua y en el ayuno nunca podemos dejar de beber agua. Perfecto. El ayuno intermitente es muy eficaz. O sea, de vez en cuando empezar saltándote pues un desayuno, una comida o una cena y poco a poco ir pues cada vez ampliando, incluyendo más horas de no comer, ¿no? Ahora mismo sí que se está hablando que entre 13 y 18 horas de no comer ayudan en el proceso de curación. Incluso hay un estudio de cómo mujeres, miles de mujeres que tuvieron un carcinoma de mama, a la mitad les dieron pues, el mismo alimento que a la otra mitad. A unas les dijeron podéis comer cuando queráis y como queráis, a las otras le dijeron 13 horas sin comer, que eso es el ayuno intermitente, el básico ayuno intermitente, y en estas mujeres que habían tenido antes problemas de cáncer de mama, tuvieron un 38 menos por ciento de recaídas de su proceso de mama. Entonces, verdaderamente es muy eficaz. En el cáncer, por ejemplo, las células consumen demasiado azúcar y cuando les quitamos ese azúcar haciendo una hipoglucemia fisiológica, entonces las células sanas saben cambiar a consumir cuerpos cetónicos y grasa, pero las células tumorales tienen dificultad. Walter Longo es la persona que en este momento ha estudiado más y él dice que la quimioterapia con el ayuno es mucho más eficaz y además el ayuno lo que hace es proteger a las células sanas de los efectos laterales o colaterales de la quimioterapia. Entonces, para mí, ese es el ayuno a recuperar y espero que algún día en los hospitales se pueda ayunar, aunque se está haciendo, porque cuando a una persona le ponen un suero, verdaderamente no es suero, es agua con azúcar, es agua con un poco de minerales y puede estar unos días mientras le hacen las pruebas en el hospital y eso es un semiayuno y a veces se van curando a través de ese semiayuno. Entonces es ir poco a poco. Las costumbres y los hábitos hay que cambiarlos poco a poco. Entonces, saltarme una comida, prolongar el tiempo de no comer si no tengo hambre, aunque llegue la hora, no comer para tapar las emociones y las preocupaciones, porque no comemos por hambre, sino para tapar desamores, desencuentros y preocupaciones, aburrimientos. Bueno, hay gente también que cuando está mal no le entra nada, ¿no? Y no quiere comer. O también depende, ¿no? Que el cuerpo a veces actúa, pero bueno. Intuyo, y esto es una pregunta también de sentido común, que estas 12-13 horas que recomiendas, como decimos siempre, con prescripción médica y con seguimiento y cuidando de que el cuerpo no está siendo deteriorado por alguna cosa, se incluyen las horas de sueño. Es decir, que si cenamos Sí, a las 9 de la noche, nos metemos a la cama a 11-12 o más tarde y te levantas a las 7:30, 8, o sea que llevas ya, con eso ya vas 11-12, o sea que tu primera ingesta sería sobre las 10 de la mañana, empezando con algún líquido o para romper el ayuno, ¿verdad? Sí, lo más fácil es eso, hacer un ayuno donde esté el intermedio del dormir, las 7-8 horas que dormimos. Precisamente Perfecto. en el dormir, además, el cuerpo se va curando más. Por eso, por la mañana, los órganos de desintoxicación que decimos nosotros en medicina higienista, el aparato digestivo, el sistema urinario, el aparato respiratorio y la piel, por la mañana los síntomas, la orina es más oscura, hay más mal aliento, la boca está seca, la lengua está pastosa, y entonces hay mal aliento. Todo eso está indicando que durante las 8 horas de descanso y de ayuno, que es en el dormir, toda la energía del cuerpo ha estado en desintoxicar, en eliminar sustancias de desecho, sustancias tóxicas, regenerar tejidos, actualizar y autorregular los órganos. Entonces, el ayuno es mucho mejor que abarque pues, esas 8 horas de descanso más o menos como media.
Fenómeno. Volviendo a la pregunta de hacer el ayuno una vez al mes con frutas, verduras, y eso es un típico tópico de cualquier, o sea, no es una cosa que se recomendada, sino que se le ha ocurrido a mi padre como se le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? De repente coger, nada, en luna llena yo me como solo fruta. Eso es una cosa que se le ha ocurrido sin más, ¿verdad? Sí, no. Nuestros ancestros, nuestros antepasados tenían mucho más contacto con la naturaleza, con sus fuerzas, con los rituales de la naturaleza. Ellos captaban mucho mejor que nosotros. Nosotros tenemos hipertrofiado la mente pensante, la mente rumiante, la mente analítica, pero ellos la intuición la tenían mucho más a flote que nosotros. En concreto, el ayuno normalmente se suele recomendar más así en luna menguante, pero ¿cuál es el momento de ayunar? El momento que no tenga hambre o el momento que tenga Vale. un catarro, una gripe, una bronquitis, algo que el cuerpo esté indicando, posiblemente en este momento estoy eliminando. La palabra catarro, por ejemplo, viene del griego catarrein, y Catarsis. catarrein significa algo que fluye, algo que corre, algo que elimino, de donde viene la palabra catarsis, tanto a nivel psicológico o catárticos, que eran los laxantes, hasta hace poco se llamaban catárticos también. Entonces, cuando hay eliminación, mejor descansar y no comer. ¿Y cuántos días hay que estar así después de un catarro haciendo cura de no comer? Normalmente comer poco, o estar a zumos, o estar a caldos, o comer fruta, comer jugos de verdura o jugos de fruta, hasta que vuelva el hambre. O sea, el hambre, nadie se ha muerto por no comer, en ese Oye, pero sentido. aquí rápidamente decimos, uy, ya está, 2 o 3 días, ya estoy listo, ya no, ya tengo hambre, ya me voy a comer mi pechuga de pollo, o mi pescado, o mi ensalada, o mi crema de verduras, ¿no? Rápidamente, ¿no? También. Sí, verdaderamente es hambre o es la necesidad de tapar emociones, sentimientos, angustias, soledades, depresiones, desamores, desencuentros. Eso habría que hablar mucho. Cuando una Mucho, mucho. persona está llena de vida, no necesita tanta comida. Y me gusta decir así, llénate de vida para no tener que llenarte de comida. De Entonces, comida. cuando alguien está en equilibrio, está en quietud, está tranquilo, y se siente amado y se siente en unas relaciones humanas amorosas en ese sentido, como se dice en castellano, contigo pan y cebolla. O sea, que cuando van bien las cosas, comemos poco. Y cuando comemos Sí. mucho es que no nos van bien las cosas. Oye, en el Centro Suaispe que estáis en Navarra, estaba diciendo desde el año 88, tú diriges, eres el director médico de ese centro, un precioso valle en Navarra en el que está el centro. Supongo que has visto tú de primera mano las bondades de ese ayuno en muchísimas personas, ¿no? Si yo no seguiría ahora mismo haciendo ayunar a la gente si no hubiera visto grandes resultados. Para mí los resultados me han ayudado a seguir adelante a pesar de las dificultades, ¿no? Y poco a poco, pues la gente es muy agradecida en el ayuno, se vuelve muy sensible, la gente se vuelve muy agradecida. El ayuno es un buen momento para estar con nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando comemos de más, entonces la conciencia disminuye. Cuando comemos menos, la conciencia aumenta. Es juego de energías entre el abdomen, que es el segundo cerebro que se dice ahora mismo, además de la microbiota, y el primer cerebro de la cabeza, ¿no? Aunque todo el abdomen y toda la cabeza pasa por un intermedio que es el cerebro del corazón, que es el del sentimiento, el de la emoción y el del afecto. Entonces, cuando el sentimiento, la emoción y el afecto están bien, ni le doy muchas vueltas a la cabeza, ni necesito comer mucho para tapar esa falta de estar lleno emocionalmente y sentimentalmente. Pues precisamente de eso te iba a preguntar, sobre los efectos que tiene el ayuno en nuestra conciencia, ¿no? El cómo nuestra conciencia evoluciona también durante ese ayuno, lo acabas de decir, ¿no? Te conviertes en una persona distinta en muchos aspectos. Pues se sensibilizan los sentidos, se despierta la conciencia, la claridad de conciencia, la claridad espiritual y se armonizan las emociones. Son tres de los resultados del ayuno. La persona cuando está ayunando es mucho más sensible al mundo. Si está en la naturaleza,
oye mejor el canto de los pájaros, el aroma de las flores, la brisa, todo ello se sensibiliza, los sentidos se sensibilizan mucho. También es un buen momento para armonizar las emociones, pero para armonizar las emociones a veces hay que expresarlas. Cuando puedo, a través del ayuno, contactar con lo más profundo de mí y puedo expresar lo que hay en mí que no está expresado, entonces me puedo ir curando y no necesito tapar con la comida. Y luego la claridad mental es muy importante. No es casualidad que todas las grandes religiones, todas las grandes tradiciones en el planeta Tierra utilicen de una manera o de otra el ayuno. Eso te iba a proponer también. Me estás ligando un poco una cosa con otra, porque es otra cosa que me llama mucho la atención, que echando la vista a diferentes civilizaciones, diferentes religiones, a través de la historia, muchos héroes, ¿no? También aplicaban y practicaban el ayuno, incluso avatares o mensajeros, ¿no? Que a los que hemos admirado y adorado, hemos leído que han practicado el ayuno o un retiro en el desierto o irse un tiempo al bosque solos. Esto también tiene su historia, ¿no? Y tiene su porqué y su para qué, que las religiones recomienden, por ejemplo, pues eso en Cuaresma, comer de otra forma, o también existe el Ramadán. O sea, yo los pocos que conozco, pero sí que me llama la atención, ¿no? Sí, uno de los efectos tanto de la Cuaresma como del Ramadán de los musulmanes o el Yom Kippur de los hebreos, también el ayuno es practicado por los budistas o en Oriente los hinduistas. O sea, uno de los efectos mayores es eso, de que al no gastar energía en la digestión, la energía se disloca hacia la conciencia, hacia la expansión de la conciencia. Entonces, el cuerpo está sano y es como una copa que recibe muy bien toda la energía del universo, la energía espiritual, el prana, el ki, el chi, el orgón, todos esos nombres que se le daban llamar. Entonces, purificar el cuerpo no es para que tenga un cuerpo sano, sino también a través de un cuerpo sano el espíritu se plasma mejor en el cuerpo y en la tierra. Entonces, todos los grandes místicos, desde Jesucristo hasta Mahoma, todos los judíos, los hebreos, contemplan el ayuno de una manera o de otra. Porque, de alguna manera, al no comer el cuerpo físico, los cuerpos sutiles, los cuerpos energéticos, cuerpos emocionales, anímicos y cuerpos espirituales, aprenden a alimentarse de elementos mucho más sutiles que la comida y los alimentos y los nutrientes que estamos ingiriendo. Entonces, si yo no como, los cuerpos superiores se alimentan del aire, de la luz y de fuerzas cósmicas que todavía estamos muy lejos de conocer, porque conocemos muy poco. Solamente conocemos la punta del iceberg y el 95% que está ahí debajo del iceberg está muy lejos todavía de ser interpretado. Un cuerpo sano permite que el espíritu esté mucho más profundamente inmerso en él y toda la capacidad de autorregulación y de autocuración se pone muy en movimiento. O sea, cuando ayuno, la expansión de la conciencia y el espíritu está mucho más dentro de mí y tengo una claridad mental y puedo ayudar mucho más a los demás porque la mente se aquieta con el ayuno, la mente se aquieta. Sí, es verdad que cuando haces ayuno también tener una vida normal, como hemos dicho antes, la actividad física, el rendimiento profesional, el viajar, bueno, pues te deja más debilitado porque también estás con menos energía, ¿no? Aunque estás desarrollando otra energía distinta, pero también estás limpiando. Entonces, para una persona que hace deporte o que va al monte muy a menudo o que efectivamente juega al fútbol una vez a la semana con los amigos, o a estas personas que se animan a hacer el ayuno, también hay que recomendarles, además de que ahora vamos a explicar las recomendaciones médicas, que escuchen más al cuerpo, que estén atentos, porque claro, esto también las circunstancias cambian, ¿no? Sí, sí, cada uno tiene que adaptarse. De hecho, vamos hacia una medicina más personalizada. Es el momento, es el lugar y es la persona. A veces hay personas que están tan mal o una enfermedad tan avanzada que no es el momento de ayunar, pero sí pueden estar a frutas, a cereales integrales, a legumbres. Entonces, bueno, pues eso es importante. Pero las antiguas tradiciones siempre hablan del ayuno cuando hay enfermedad, ¿eh?
O sea, de hecho, Fíjate. hasta mediados del siglo XIX, eso lo dice Pedro Laín Entralgo, uno de los grandes historiadores y de los grandes médicos humanistas de este país. Él dice que hasta mediados del siglo XIX lo normal era ayunar cuando se estaba enfermo. Yo que gran parte del año, por lo menos 6 meses, 8 meses, trabajo en Navarra, yo en el año 82, antes de tener esta casa, que es Suaispe, teníamos una casa en un pueblo en Buñuel, en la ribera de Navarra, cerca de Tudela, ¿no? Y cuando en el año 83 empezamos a trabajar allá, aquellos que vivían en Buñuel, en ese pueblo pequeñito, decían, como los navarros, es un dicho navarro, dice, cuando una persona enferma, lo único que necesita es caldico y quietud. Y me encantó, caldico y quietud. Caldico y quietud. Estoy en quietud y como menos y toda la energía se interioriza hacia adentro para desintoxicar, para eliminar sustancias de desecho. O sea, de alguna manera hay que limpiar el agua de la pecera. Yo cuando era pequeño, en mi casa había esa típica pecera pequeña de cristal, ¿no? Y claro, se echaba el agua limpia y allá estaban los peces 1 día, 2 días, pero cuando pasaban varios días, mi madre me decía, vamos a cambiar el agua de la pecera. Entonces cambiamos el agua de la pecera y aquellos peces que habían estado comiendo del agua, el oxígeno se les había estado agotando y poco a poco los propios desechos de los peces, como de las propias células de nuestro interior, se habían ido acumulando, sustancias tóxicas también. De repente les cambiabas el agua de la pecera y aquellos revivían y saltaban y se ponían muy alegres. A mí me encantaba con 3, 4, 5 añitos ver a aquellos peces revivir. Pues esos son los peces, esos son nuestras células. Nuestras células poco a poco se van llenando de sustancias de desecho, sustancias tóxicas. Entonces, el no comer hace que esas sustancias ácidas, de la mayor parte ácidas, se puedan eliminar. Entonces hay que cambiar el agua de la pecera, hay que cambiar nuestro propio agua, que es el 70% de nuestro cuerpo, para que las células vuelvan a revivir y vuelvan a recuperar su salud. Se regenera, por tanto, el cuerpo, se regenera la energía, se eliminan posibles bloqueos que han estado ahí también, me imagino. Sí, sí, porque cuando tú te relajas, cuando estás tranquilo, en contacto con la naturaleza, cuando empiezas a comer menos, la tensión, los músculos disminuyen y entonces la energía empieza a circular. Si además tienes la gran suerte de poder hacer un ayuno, no solamente ayuno de no comer, sino ayuno de noticias, que también es algo que también yo suelo recomendar de vez en cuando. O sea, no es lo mismo hacer un ayuno en casa con las preocupaciones, llevo a los niños al cole, luego cuido de los padres o mis hermanas que están enfermas, a hacerlo pues, en un lugar tranquilo, descansando, en contacto con la naturaleza y recogiendo la energía de los 4 elementos, de la tierra, del agua, del aire y del sol. O sea, en el ayuno no dejamos de comer, comemos a plato puesto, como he dicho antes, pero además seguimos comiendo de los 4 elementos de la naturaleza. Descalzo en la tierra, respirando aire puro, bebiendo el agua pura de un manantial, recibiendo la luz del sol, de los 4 elementos, el 5.º elemento, la energía vital. Hemos visto todas las bondades del ayuno, que se regenera la energía, se regeneran células, se desbloquean, se desarrolla un mejor sistema inmune, además, bueno, pues se vuelve un poco la quietud, se desarrolla más la conciencia. Todo esto que estamos viendo y mucho más, que podemos siempre acudir a vosotros en Suaispe, que nos podéis asesorar muchísimo mejor de primera mano, un asesoramiento médico, tiene que estar siempre supervisado por un doctor, una doctora que nos van a acompañar. ¿Qué recomendaciones nos das cuando acudamos a un médico y decirle por dónde tenemos que tirar? ¿Qué indicadores pueden hacernos ver que estamos llevando el ayuno bien? Bueno, en principio es curioso porque en el ayuno a veces el cuerpo empieza a desintoxicar. Es muy típico en el ayuno, por ejemplo, que las mujeres cuando dejan de comer tienen dolor de cabeza. Es curioso que los hombres no pasa tanto. Y es como que solamente el hecho de dejar de tomar café, embutidos, fritos, a veces nos da la sensación de que vamos a peor. A mí me gusta decir que entramos en la enfermedad por unos síntomas y para salir de la enfermedad
salimos por la misma puerta que hemos entrado y además pagamos peaje. O sea, un alcohólico deja de beber y se encuentra fatal. Un toxicómano o un adicto a las drogas deja de drogarse y se encuentra fatal. Entonces, a veces hay que tener muy en cuenta eso y tener mucha información sobre el ayuno en ese sentido para que me doy cuenta que si empiezo a comer sanamente, parece que empeoro, pero parece, porque el cuerpo empieza a desintoxicar. Entonces, el ayuno hay que conocerlo en ese sentido, hay que experimentarlo y darte cuenta que el cuerpo no se suicida, que todo lo que hace el cuerpo es para su propio bien, aunque a veces parece que empeoras. La orina es mucho más oscura cuando dejamos de comer. A la mañana la orina es siempre más oscura, más olorosa, mal aliento, la boca está más seca, la lengua más pastosa, porque durante las 8 horas de descanso y de ayuno el cuerpo ha ido curando, desintoxicando, eliminando sustancias tóxicas y el cuerpo ha ido curándose en el no hacer. Como decía un médico higienista americano del siglo XIX, no hacer nada, pero inteligentemente, decía Troll. No hacer nada, pero inteligentemente es un camino que se parece mucho a los caminos orientales del taoísmo. El no hacer no significa quedar quieto parado, sino ir, fluir, ir con la vida. Entonces, no tengo ganas de comer, no como. O en vez de comer un bocadillo, pues como una fruta. Y tengo que ir por ahí hasta que el cuerpo se vaya habituando. Porque también la microbiota tarda tiempo en habituarse a una comida sana. Claro, claro. Así que nos puede aparecer una serie de síntomas que son consecuencia del ayuno a los que tenemos que estar atentos también, ¿no? Esas señales. Sí, sí, sí. Porque en el ayuno el cuerpo hace como pasar la ITV. O sea, Ya. es como una puesta a punto, como un cerrado por reparaciones. En el ayuno el cuerpo no gasta energía en la digestión, absorción y asimilación de esos alimentos y esa energía que ahorra la invierte para la curación. Pero pueden aumentar los síntomas de eliminación. Porque una persona que come sanamente al principio desintoxica, igual que un alcohólico o un toxicómano. Y eso hay que tener siempre presente. Perfecto. Pues Mysterium Magnum o terapia magna de alguna forma es esto del ayuno, ¿eh? Interesante. Bien lo hablas tú en tu libro el poder curativo del ayuno, ¿no? Mm. Que es todo un misterio, como tú decías, muchas cosas que no se conocen, que se desconocen de cómo funciona el cuerpo, ¿no? Pero estas sí que sabemos un poco. Sí, es como restaurar sin ir a un restaurante. La palabra Exacto. restaurante significa que estoy restaurando algo. Pues el ayuno es el gran restaurador. Cuando dejo de comer, el cuerpo pone en marcha toda la capacidad de autocuración. Y como médicos podemos acompañar a las personas, pero no tenemos capacidad de curar. La capacidad de curar es inherente al organismo humano, que es el que va creciendo desde niños pequeños y nosotros no sabemos cómo crece. O el misterio, para mí es un misterio, cómo hablan los niños pequeños, cómo aprenden a hablar. No sé, es como que actualizan las grandes potencialidades que traen, ¿no? No hay que enseñar nada, hay que acompañar, hay que ir con la vida, fluir con la vida en este momento es como muy importante. Y el ayuno, esto es lo que hace, ¿no? De hecho, en la enfermedad, pues disminuye la capacidad de digestión. ¿Eh? Hay un autor muy importante en fisiología que se llama William Beaumont. William Beaumont estudió a una persona que por una bala le pegaron un tiro y se le quedó una fístula desde el exterior de la piel hasta el estómago. Él podía ver el estómago porque la fístula no se cerró y quedó como un conducto, ¿no? Y estudió muy bien. Y entonces él vio que cuando había enfermedad o cuando había fiebre no había jugos digestivos. Entonces, es como que cuando hay enfermedad y cuando hay fiebre, el cuerpo no está para la digestión, está para la eliminación. Y él decía, Beaumont recomendaba no comer cuando tenemos fiebre, no comer cuando tenemos una enfermedad, por lo menos un día, 2 días saltarnos o comer menos, lo menos posible, porque el aparato digestivo no tiene jugos digestivos para digerir. De hecho, el ayuno es el gran reposo para el aparato digestivo. Y muchas enfermedades del aparato digestivo se curan a través del ayuno. Pero ten en cuenta, y tú lo sabes muy bien también, que los niños y los animales, por propio instinto, ayunan, dejan de comer. Entonces, eso hay que respetar.
Cuando un niño no tiene ganas de comer, tenemos que respetar diciendo, bueno, pues en este momento lo que necesita es eliminar y desintoxicar más que asimilar, ¿no? Sí, hay animales que se tiran tiempo sin comer y sí que escuchan más al cuerpo. Igual nosotros no hemos aprendido eso o hemos desaprendido y se nos ha olvidado. Sí, sí. Pues yo te voy a decir adiós hasta la próxima que nos vamos a juntar. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Carmelo Vizcarra Maistegui, director médico del Centro de Salud Vital Suaiste. Bueno, decir que en el ayuno no se pasa hambre, esa sensación de que pasamos mucha hambre no es verdad. El cuerpo cuando se pone en modo solve, los antiguos médicos decían que hay un momento para asimilar, que es el coagula, y un momento para eliminar o desasimilar, que es el solve. Entonces, solve y coagula, lo que ahora se llama catabolismo y anabolismo. No hay nada nuevo bajo el sol para mí en el concepto de salud y solamente cambiamos el nombre. Entonces, en el ayuno es decir, bueno, ya he comido suficiente, ya he asimilado suficiente, voy a hacer un parón en el cuerpo, voy a descansar en el aparato digestivo para que todas las fuerzas vayan hacia la eliminación, hacia el solve, hacia la desintoxicación. Y el cuerpo sabe cómo curarse. La palabra curar viene del latín curare, que significa cuidar. Entonces, la propuesta de la medicina higienista, que es la que yo utilizo para la revisión del ayuno, en medicina higienista decimos cuidarnos para curarnos. Esa es la propuesta. Y el ayuno es una manera de cuidarme. Y ayuno no es inanición. Ayuno es el tiempo de curación cuando especialmente hemos comido de más o hemos dado poco descanso al aparato digestivo, como se hace con mucha frecuencia en la sociedad actualmente como estamos viviendo. Entonces, bueno, pues el ayuno es un gran curativo. Aunque verdaderamente no es el ayuno el que cura, es mi cuerpo el que se cura cuando estoy ayunando. Pues con esa reflexión nos quedamos. Nos vemos pronto en otro encuentro. Gracias, Carmelo Vizcarra, y gracias también a todo tu equipo porque estáis haciendo una gran labor y por enseñarnos y aportar tanto. Nos vemos pronto. Bueno, hasta siempre, Ane, y hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo Gracias, encuentro. Esquerica. Gracias, Aur.